Hechos 11, del 1 al 18, dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: porque has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por los 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces. Y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles les ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén. Esto que hizo Pedro, que Pedro está relatando, lo que sucedió en el capítulo 10. El primer gentil que no se convirtió al judaísmo, que no hizo nada para ser judío, pero que hizo todo para ser cristiano. ¿Entiende eso? El primer gentil que no estaba haciendo nada que ver para judaizarse, no era un judío prosélito, seguía siendo gentil, pero con la fe en Jesucristo. Cornelio estaba renunciando a toda su idolatría como romano y aceptando al único Dios verdadero, Jesucristo. Eso es lo que estaba haciendo, ¿verdad? Entonces, esa es la historia de lo que pasó en el capítulo 10. Y Pedro ahora la está contando. Ahora, la mayoría de los judíos creyentes pensaban que la salvación de Dios era solo para ellos, ya que fue a ellos a quienes Dios le dio la ley. Sin embargo, también había un grupo de judíos creyentes que creían o aceptaban la salvación de los gentiles, o siempre y cuando los gentiles siguieran todas las leyes y tradiciones judías, o sea, se judaizaran. Es decir, que se convirtieran al judaísmo. El común denominador entre estos dos grupos es el mismo. Fíjese esto, póngale atención. Es el rechazo a que los gentiles podrían salvarse. Para ellos, para el judío, no era Cristo suficiente para los gentiles, sino que tenía que judaizarse. Se olvidaban de que Dios escogió a los judíos tan solo para llevar el mensaje a todas las naciones de la tierra, como lo dice Génesis 12, versículo 3. ¿Se acuerdan de ese versículo que muchos conocemos? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldiceren maldeciré. ¿Y qué más dice? Miren cómo termina ese versículo. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí había promesa de llegar hasta el último rincón del mundo.
no solo a los gentiles. A los judíos se les había pasado eso por alto. Así es que hasta que no entiendan que esta palabra de Dios era con una visión al futuro, los judíos no dejarán de estar equivocados. Porque hoy en día todavía siguen creyendo que la salvación solo es para ellos. Entonces aquí vemos dos grupos importantes de personas: los judíos y los gentiles. No perdamos eso de vista. Los gentiles, todo aquel que no era judío, y los cristianos judíos, a los que Lucas llamará más adelante los que eran los de la circuncisión. O sea, judíos obedeciendo la ley judía, pero ahora con la creencia en Jesús. Véngase al verso 1 y 2 conmigo. Vamos a empezar. Verso 1 y 2. Empecemos. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Primero, no estaban platicando. Estaban algo molestos. Estaban pidiendo cuentas. Podríamos pensar que las noticias del evangelismo a los gentiles había llegado antes que Pedro y los acompañantes de Pedro a donde estaban los judíos en Jerusalén. Para cuando Pedro llegó, ya lo estaban esperando, como les digo, enojados, ¿verdad? Por haberse asociado con los enemigos. Ya estaban. Allá entró Pedro. Ya llegaste. ¿Quién te mandó a meterte con un inmundo? Anda a purificarte, Pedro. Anda a presentar holocaustos. Lávate. ¿Qué has hecho? Espérense, les dijo Pedro. Déjenme explicarles lo que pasó. Déjenme contarles lo que fui a hacer. Y empezó la explicación de Pedro. Ve el verso 3 conmigo. Diciendo, ellos decían: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Este era el inicio de la discusión. Los judíos estaban criticando fuertemente al apóstol Pedro. Ellos tenían argumentos hasta cierto punto válidos, porque no podemos negar que los judíos tenían su parte de la ley. Y si ellos estaban pegados a la ley, no podíamos refutarlos mucho, ¿verdad? Claro, entonces tenían argumentos válidos para sentirse ofendidos por las decisiones que había tomado Pedro. Por ejemplo, en el capítulo 17 de Génesis le dice Dios a Abraham que para ser de Dios, Abraham y su descendencia debían circuncidarse. Entonces, si le pedían los judíos a alguien que prosélito circuncidarse, estaba dentro de las reglas de su escritura. Otro argumento era el hecho de que el mismo Jesucristo y sus apóstoles fueron circuncidados también. Pero esto solo demuestra que no siempre los buenos argumentos, aún con base bíblica, no siempre nos conducen a la verdad. A tal grado que el mismo Pablo en Gálatas capítulo 5 tuvo que amonestar a los gentiles que se circuncidaban para obedecer a los judíos antes que obedecer al Espíritu Santo. Allá, más adelante en Gálatas, Pablo les está diciendo: ¿y ustedes creen que la circuncisión vale más que su fe? ¿Y quién les está diciendo eso? ¿Y solo porque ya están circuncidados creen que ya se ganaron el cielo? No. Dios quería ir hasta la familia, hasta la última familia de la tierra. Entonces no estaban tan mal los judíos, pero tenían que trascender, porque Jesús vino para trascender esa ley y sacarla de las fronteras y sacarla de ese cajón en el que se había metido Israel, y lo quería extender. Dios quería ser el Dios del mundo. Dios quería ser el Dios de toda la humanidad, de toda la creación. No solo el rey de los judíos. No solo el rey de los judíos. Muy bien. Cuidado con esas personas con argumentos muy bien elaborados que se deleitan en discutir las verdades bíblicas, logrando sembrar dudas en las mentes de los niños en la fe. Si Dios no lo dice, hermano, simplemente no lo crea.
Si la palabra de Dios no lo respalda, no lo acepte. Si los frutos no son los frutos del Espíritu, apártese. No discuta con tales. Hay gente que tiene buen argumento bíblico para refutar, pero a eso no nos mandó el Señor. A pelear, llegan a la iglesia. Allá a un testigo de Jehová no lo convierten a Cristo. A un mormón no lo convierten a Cristo. A la iglesia quieren venir a convertir a sus ideas. Un alma no ganan en la iglesia. A la iglesia quieren venir a pelear. ¿No? Un tratado no se lo dan a alguien, Tomás. No, a la iglesia no ha conocido gente así. Aquí no hay. Aquí de eso no hay. ¿Verdad? Entonces tengamos más bien cuidado con ellos. Además, démonos cuenta que el problema de la interpretación doctrinal es desde el principio. Fíjese, aquí hay un problema doctrinal. Desde el principio de la iglesia, y lo más certero es acatar lo que la Biblia dice. Lo más cerca a lo que la Biblia dice es lo más confiable. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros podemos entender. ¿Qué dice la Biblia? No podemos olvidar la regla de oro de que el Espíritu Santo es el mejor intérprete de la palabra de Dios. Si tenemos en el Espíritu de Dios y Dios guía nuestra conciencia, nuestra mente, nuestro entendimiento, ¿nos vamos a equivocar? No. Amén. Busque el verso 4 y vamos a leer hasta el 11. Dice: entonces Pedro comenzó a contar lo que por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por los 4 puntos era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi 4 cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo, del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado hacia arriba al cielo. Y he aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Hasta ahí leamos. Pedro les está contando la visión que él vio, ¿verdad? O sea, desde el verso 4 incluso hasta el verso 15 es un resumen de lo que sucedió en el capítulo anterior, capítulo 10 y versos del 9 al 43. Pedro hace esto como una humilde recitación de lo sucedido. Y hay que tomar en cuenta algo muy interesante, que el versículo dice que Pedro lo hizo en orden. En orden. El Espíritu Santo siempre hace las cosas ¿cómo? En orden, ordenadamente, muy cuidadoso de los detalles. Pedro está explicándoles las circunstancias que lo llevaron a predicar el evangelio a Cornelio, mostrándoles que no había sido idea suya, sino que había actuado bajo las órdenes del Espíritu Santo de Dios. Les cuenta vívidamente cómo vio un lienzo extenderse 3 veces en la visión con animales tenidos por inmundos, y cómo una voz celestial le insistió que los comiera, en una clara violación a las leyes judías. Y como Pedro lo trató de evitar, y cómo esa voz del cielo anteponía su voluntad a la de las reglas judías. Y para terminar, el Espíritu Santo le ordena que vaya donde Cornelio. Hermano, ¿usted qué opina? ¿Está Dios rompiendo sus propias reglas? ¿Verdad? Ahora, los judíos en ese momento, ¿tenían razón o no tenían razón? Sí tenían razón, porque para ellos se estaba transgrediendo su regla, ¿verdad? O sea, porque para ellos eso era algo nuevo. Mire, el velo del templo se rasgó cuando murió Cristo en la cruz. O sea, el contacto directo con Dios fue después de Cristo, no antes de Cristo, porque antes de Cristo era a través de la ley. Vamos al verso 12, mire lo que dice el verso 12. Lea conmigo el verso 12, ya para ir avanzando. Verso 12: y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar, con los hombres que entraron.
Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Qué bien que Pedro no se fue solo, llevó testigos. Llevó a 6. Es muy importante porque demuestra el alto nivel de consideración que ocupaba en ellos la intervención y la acción del Espíritu Santo. Creerle al Espíritu Santo hizo que Pedro dejara de dudar. Pedro todavía no comprendía la visión, pero Pedro simplemente obedeció. Si el Espíritu le dijo, baja y atendé a estos hombres y anda con ellos, y Pedro no entendía muy bien, pero lo hizo. Fíjense, nosotros queremos entender primero para hacerlo. Pedro tenía un corazón tan dócil, había aprendido a tener un corazón dócil en la fe, que no entendía, pero bajó. Acuérdese cuando estudiamos el 10, Pedro se metió en un conflicto con sí mismo. Pero a pesar de ese conflicto dijo, si Dios lo dijo, yo lo creo. ¿Vea? Si va adelante Dios, yo voy. Si vos querés, Señor, démosle. Porque Pedro tenía fe en el Señor y por eso se dejó guiar. La palabra dudar, del griego diacrino, puede definirse de 2 maneras, fíjese. Puede definirse como juzgar el fondo de un asunto hasta decidir entre 2 alternativas. Y hay otro concepto. Esta palabra denota un conflicto consigo mismo en el sentido de vacilar, tener desconfianza, como claudicar entre esperanza y temor. En fin, fue el Espíritu Santo quien hizo que Pedro dejara de vacilar entre las palabras de Dios y las palabras de la ley, que también eran de Dios, pero que por este caso, para los propósitos divinos, aplicaba una nueva voluntad. Algo nuevo se aproximado y para eso tenía que llevar las cosas al límite. Iba a parecer raro, pero iba a entrar en una nueva dimensión el cristianismo. Entonces la ley fue llevada al límite. Esta obediencia al Espíritu Santo tranquilizó a Pedro y ahora también está tranquilizando a los hermanos judíos. Nos vamos a dar cuenta cómo Dios concedió a los gentiles la oportunidad de convertirse y recibir la vida eterna. Nosotros nos estamos dando cuenta y los judíos también se están dando cuenta, igual que Pedro se dio cuenta. Me gustaría aquí tener también una aplicación práctica respecto a cuando nos piden dar nuestro testimonio. Algunos testimonios confunden por no tener ni pies ni cabeza. O tal vez por ser demasiado explícitos, muy detallosos. Veamos aquí cómo Pedro contó su testimonio, porque es lo que está haciendo. Cómo él está yendo al grano y hablando solamente lo que es necesario. En otras palabras, no hablemos solo por hablar. Hagámoslo siempre bajo la guianza del Espíritu Santo. No solo contentos porque nos prestaron el micrófono y podemos platicar. Hagámoslo con sentido. Comuniquemos un mensaje, ¿verdad? Comuniquemos por ejemplo, de qué nos sirvió a nosotros lo que vivimos, de qué le puede servir a los demás. ¿Puede dar un consejo con su testimonio? Puede darlo. ¿Y por qué no? Todo el mundo puede dar un consejo. ¿Usted cree que el niño no me puede dar un consejo a mí? Si cada cabecita es un mundo, cada ojo ve las cosas diferentes. También puede, ¿verdad? También puede ayudarme a visualizar las cosas. Amén. Entonces, Pedro nos enseña que lo que debemos tomar en cuenta, más que los detalles, es el contenido y el propósito del relato del testimonio. Vea conmigo el verso 13 al 15. Ahora dice, ¿quién nos contó? El 12, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el que te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces, hasta ahí dejemos.
Ahora Pedro se dedica a contar, ya contó lo que a él le pasó, ahora está contando lo que le pasó a Cornelio. Esta es la parte concluyente del relato donde Pedro relata el encuentro con Cornelio y los de su casa. El apóstol Pedro agrega aquí una parte nueva para dar mayor fuerza a su relato, a su testimonio, que no aparece en el relato de los hechos originales. La frase está en el verso 14. Véngase conmigo al verso 14, donde dice: Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. En el 10, en el capítulo 10 y verso 6, se dijo: Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y más adelante, los enviados de Cornelio repetirán lo mismo. Fíjense, aquí aquí Pedro lo está diciendo de otra manera. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Eso se supone que le dijo el ángel a Cornelio. Ahora, Cornelio ha recibido instrucciones de un ángel para hacer venir a casa a Pedro. Lo hizo venir con estas instrucciones del ángel. Nunca el ángel habló de salvación directa con Cornelio. Le dijo a Cornelio que mandara a traer a Pedro porque Pedro le iba a decir algo. El ángel nunca mencionó salvación. El ángel le dijo: vete a traer con Pedro habló y le dijo: vete a Cornelio, ¿verdad? Para hablar con él, porque él está confundido ahora mismo. Lo que nosotros comprendemos es que con Pedro el Señor sí le declaró su voluntad con el lienzo y le dijo: mira, la salvación no es solo para Israel, también es para él. Llévasela, anda a decirle que sí se puede, ¿verdad? Por eso el Señor también se le apareció a Pedro. Ahora, por ahora Pedro está mostrando que todo eso era para tener la libertad y certeza de presentarle el plan de salvación a un pueblo extranjero. Entonces veamos, Pedro admite que entró en casa del gentil, algo prohibido por costumbre y tradición judía. Lo aceptó. Es como quien dice: acepto la culpa. Si yo fui, yo entré donde estaba inmundo, yo llevé el evangelio allá y me quedé con ellos, me hospedé con ellos. ¿Quebraste la ley? Sí, quebré la ley, lo siento mucho, hermano. Pero es que miren, estas son mis razones por las que lo hice. A mí el Espíritu Santo me dijo: ¿o quieren reclamarme algo? Reclámenle al Espíritu Santo. Mire, este respaldo que tenía Pedro era algo maravilloso. Pedro tiene el cuidado de agregar que antes que él entrara en casa del varón, ha habido ya la visita anterior del ángel. O sea, que yo entré y rompí la ley. Sin embargo, ya les conté que fue por la aparición de un ángel. Entonces, si fue permitido para un ángel de Dios entrar en la casa de un gentil, Cornelio, entonces, ¿cómo no lo sería para el apóstol Pedro y a sus acompañantes entrar también? Si ya Dios visitó al gentil, ¿y entonces quién pide que yo lo visite? Por eso les estoy contando lo que pasó, les está diciendo Pedro. Yo entré porque delante de mí ya había entrado un ángel. Y entró, la gloria de Dios entró antes que yo. Para cuando yo llegué, si la gloria de Dios no se vio afectada, ¿por qué me voy a ver afectado yo? Así es de que yo entré con todo a presentar el plan de la salvación a Cornelio. Para nosotros, la iglesia de hoy en día, esto no representa mucho conflicto, porque claro, con el tiempo y con nuestras costumbres, a nosotros no hay ninguna ley religiosa que nos prohíba este tipo de cosas. Para nosotros no representa ningún conflicto. Pero para ellos allí
En esa época esto era sumamente difícil, era grave lo que estaba pasando. Los judíos estaban acostumbrados a pensar que los gentiles debían terminar de rodillas ante ellos. Fíjense, si leemos Isaías capítulo 45, por allá por el verso 14, ahí vamos a encontrar un verso en el que se está diciendo que la riqueza de los gentiles va a ser de los judíos. También a Isaías en el capítulo 60, por allá por el verso 10, está diciendo casi lo mismo, que los gentiles son los que tienen que reconstruir Israel. O sea, existía la idea de que los gentiles debían ser humillados delante de Israel. Israel se levantaría como señor delante de los gentiles y los gentiles serían humillados. Es decir, existía la imagen de llegar a ver a los gentiles humillarse delante de los israelitas. Imagínense que en las oraciones judías, entre estas oraciones judías se encuentra la frase: te doy gracias por no haber nacido mujer y por no haber nacido gentil. Gracias a Dios que Dios no hace acepción de personas. Ahora terminamos con el verso 15. Mire. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. ¿Se da cuenta? Dios no hizo acepción de personas. Así como cayó sobre nosotros en Pentecostés el Espíritu Santo, también cayó sobre eso, dijo Pedro. Yo lo vi, y estos 6 que fueron conmigo lo vieron también. Qué bueno que Dios no está haciendo diferencia solo porque eran gentiles como nosotros estamos acostumbrados por la ley. Así es de que ellos pudieron constatar la misma señal del cielo sobre los gentiles, tal y como lo fue para los judíos cristianos en Jerusalén. Verso 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Esta es una de las cosas añadidas al capítulo 10. Pedro en este versículo añade lo que él pensaba. Pedro aclara sus dudas asociando lo vivido con las palabras de Juan el Bautista. Es decir, el apóstol Pedro les está contando el momento cuando él comprendió el mensaje de las visiones del relato, el momento en que él está aceptando la voluntad de Dios. Aprendamos a mantener vigente en nuestro diario vivir las palabras de la Biblia y a confiar en ella y a vivir de acuerdo con las sagradas escrituras. Porque es más importante la obediencia que cualquier otra cosa. Verso 17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Aquí claramente vemos la segunda cosa o el segundo pensamiento de Pedro que éste incluye en su narrativa. ¿Quién era yo para estorbar a Dios? Imagínense a los del concilio juzgando a Pedro, pero ahora Pedro les hace reflexionar en una pregunta. ¿Quién soy yo para estorbar? O sea, ¿cómo vamos a estropear nosotros los deseos de Dios? Jamás Pedro se situaba antes que su maestro, siempre atrás de su maestro. Contrasta con la moda moderna de poner a Dios en segundo plano, porque hoy fácilmente anteponemos nuestros intereses a la tan solo obediencia a la voluntad divina. Verso 18, vea conmigo el verso 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles les ha dado Dios arrepentimiento para vida. Después de que Pedro llegase a tremenda conclusión, personalmente, en el verso anterior, como hemos estado viendo, ahora ellos no tenían otra alternativa sino callar y aceptar los hechos. Primero, su silencio era de asombro, ya que yo me atrevo a decir que quizá estaban pensando
que si seguían discutiendo con Pedro y oponiéndose a él y a la obra realizada, lo que harían sería enfrentar a Dios. Así que prefirieron mejor romper el silencio glorificando a Dios. Es maravilloso cómo el corazón de los primeros cristianos era dócil a la presencia de Dios. En un instante se estaba rompiendo una tradición de más de 2000 años. Es glorioso cuando el pueblo de Dios permite que sus prejuicios y sus tradiciones sean superadas por la palabra de Dios. Cuidado con creernos unos más privilegiados que otros. En el ministerio, en la iglesia, en el servicio. Criticando a cuanto no comulga con nuestros conceptos. Es que nosotros fácilmente nos aferramos a cosas que en vez de edificar, destruyen. Cada iglesia podrá tener su propio enfoque o su propio énfasis, y eso lo debemos reconocer. Pero lo que nunca debe perder es la esencia del Evangelio de Jesucristo. Vamos a la conclusión del estudio que estamos realizando hoy. En toda la historia del cristianismo, tal vez no haya habido una conversión con más amplia implicación que la de Cornelio y Saulo en su momento. Porque esto lleva a escalar el rompimiento del antagonismo sociorracial que afectaba el evangelismo de aquel entonces. Incluso el evangelismo de hoy en día, porque eso se rompió allá para poder tener hoy un evangelismo mundial que se contemplaba, por supuesto, desde las profecías, pero que los judíos habían olvidado. Pedro y los 6 testigos, los 6 acompañantes que fueron con él, lograron inyectar una nueva visión en el corazón de la iglesia de Jerusalén. Y aunque no sería fácil, hoy comenzaremos a ver en los capítulos subsiguientes lo emocionante de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Hoy lo disfrutamos. Este fue el inicio. Gracias a Dios. Bien, vamos ahora. Hemos terminado con el estudio de hoy. Vamos a